Hiperplasia prostática benigna, electiva médica 2. La hiperplasia prostática benigna se define de dos maneras, de manera histológica y de manera clínica. En la manera histológica encontramos que es el crecimiento de la glándula de la próstata a partir de la hiperplasia progresiva de sus células y de su estroma. En la parte clínica se refiere a los síntomas del tracto urinario inferior asociados con el crecimiento benigno de la próstata que causa eventualmente obstrucción del tracto urinario inferior. En cuanto a su etiología, encontramos que diversos estudios la relacionan a una proliferación de las células prostáticas que deriva de una disminución con la edad de la proporción testosterona-estrógenos. Se produce un aumento en la tasa de conversión de testosterona a dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa y la acumulación de dihidrotestosterona produce la proliferación de las células y por último la hipertrofia de la glándula. En cuanto a los factores de riesgo, encontramos que es la edad, la raza, un antecedente en la historia familiar y en factores dietéticos. En cuanto a la edad, son hombres mayores a 40 años. En cuanto a la raza, es más frecuente en negros americanos y menos en razas orientales. En la historia familiar debe haber antecedente de hiperplasia prostática benigna. En los factores dietéticos, determinados alimentos tienen función protectora frente a la hiperplasia prostática benigna por su contenido en fitoestrógenos, que tienen efectos antiandrogénicos en la próstata. Estos compuestos se encuentran en todas las legumbres, aunque la fuente más abundante es la semilla de soja y algunos de sus derivados como la harina, el tofu, el miso y el licuado. La epidemiología, según los estudios basados en la autopsia, la prevalencia de la hiperplasia prostática benigna aumenta desde un 8% en los varones de 31 años a 40 hasta un 40-50% en los de 51 a 60 años y a un porcentaje mayor a 80% en los mayores a 80 años. En cuanto a las manifestaciones clínicas, encontramos que los síntomas se van a clasificar en obstructivos y en irritativos. En cuanto a los obstructivos, encontramos que hay un retraso en el inicio de la micción, una disminución del calibre a fuerza del chorro, micción intermitente o prolongada, goteo posmiccional, retención urinaria e incontinencia por rebosamiento. En cuanto a los irritativos, hay polaquiuria, nicturia, micción imperiosa, incontinencia por urgencia y dolor suprapúbico. En el diagnóstico, nos vamos a basar en una historia clínica y una cuantificación de los síntomas. Una detallada anamnesis es determinante y para ello es necesaria una cuantificación de los síntomas del tracto urinario inferior. Con el objetivo de unificar criterios en la evaluación, se ha elaborado una serie de cuestionarios, del que el más utilizado y recomendado por la OMS es el International Prostate Symptoms Score. Se trata de un cuestionario que incluye 7 preguntas sobre las dificultades miccionales, cuantificadas desde 0, que es igual a ninguna, hasta 5, que es igual a casi siempre. La puntuación final va de 0 puntos, que es asintomático, a 35 con muchos síntomas. Esto permite clasificar a los pacientes en 3 grupos: levemente sintomáticos, que va de 0 a 7 puntos, moderadamente sintomáticos, que va de 8 a 19 puntos, y gravemente sintomáticos, que va de 20 a 35 puntos. En la octava pregunta del cuestionario se va a valorar el impacto general de la enfermedad sobre la calidad de vida, en una escala del 0 al 6, que nos puede informar sobre cómo vive el paciente sus molestias y cómo valora sus mejorías. A continuación se presenta lo que sería la escala del International Prostate Symptoms Score y los valores que se evalúan. Es importante reconocer si hay antecedentes de otras enfermedades que pudieran tener relación con los síntomas urinarios de las vías bajas, como la diabetes mellitus, antecedentes cerebrovasculares, la enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, insuficiencia cardíaca congestiva, antecedentes de cirugía del tracto urinario y sondeo previo o uretritis. Hay que tener en cuenta la posibilidad de ingesta de fármacos que pudieran determinar estos síntomas urinarios, como son los anticolinérgicos y antagonistas del calcio, que disminuyen la contracción vesical, los agonistas adrenérgicos y los antidepresivos tricíclicos, que aumentan el tono uretral y el cuello vesical. En cuanto a la exploración física y el tacto rectal, el urólogo va a comenzar analizando el tono del esfínter para descartar una posible enfermedad neurológica y prosigue con una palpación de las paredes rectales para detectar posible lesión ocupante del espacio. Por último, se valora la glándula prostática
con un análisis del tamaño, la forma, la sensibilidad, consistencia y superficie. Esto nos puede servir para descartar otras enfermedades, fundamentalmente el cáncer de próstata o procesos infecciosos. También es importante una exploración del abdomen inferior y de los genitales externos. En un nivel sistémico se debe realizar una exploración neurológica básica que incluye reflejos cremastéricos, anal superficial y bulbo cavernosos para descartar enfermedad neurológica. En cuanto a las pruebas analíticas, encontramos que la prueba básica analítica recomendada por la OMS es la analítica de orina con examen del sedimento y urocultivo, que permite descartar infecciones, piuria, hematuria y proteinuria. Otra prueba aconsejable sería la valoración de la función renal mediante la determinación de la concentración sérica de creatinina, y otra sería la determinación del antígeno prostático específico, y se recomienda en la mayoría de las pautas internacionales los valores de AP están aumentados en el cáncer prostático, en la hiperplasia prostática benigna y en la prostatitis. Aquí encontramos que los valores de AP deben de ser de 0 a 4 en cuanto a un valor normal y no se presenta enfermedad. Cuando es mayor a 10 hay enfermedad y es indicativo en un 50% de cáncer de próstata. Cuando los valores van de 4 a 10 hay gran sopalamiento entre pacientes con hiperplasia prostática benigna y cáncer prostático, diferenciación mediante el cociente y la velocidad. En cuanto a los estudios urodinámicos, se recomienda incluir en la evaluación de los pacientes estudios urodinámicos como la flujometría aislada y la medición del residuo vesical postmiccional. Estos dos elementos nos permiten certificar la presencia de obstrucción o solo de síntomas irritativos. Los flujos menores a los 15 centímetros cúbicos indican la presencia de problemas. Flujos menores de 10 centímetros cúbicos indican la presencia de obstrucción en el 90% de los casos, y la presencia de residuos mayores a los 60 a 70 centímetros cúbicos hace pensar en obstrucción si no hay otras causas. En cuanto a los grados de hiperplasia prostática benigna, encontramos que el tamaño de la próstata de un hombre va creciendo desde que tiene 20 años hasta los 60, puede llegar a alcanzar unas medidas de 4 por 3 por 2.5 centímetros, que nos daría un total de 30 centímetros cúbicos, que es el límite máximo de la normalidad. Cuando existe próstata agrandada, se puede establecer los siguientes grados de hipertrofia prostática. En el grado 1 es cuando el tamaño de la próstata se ha duplicado, es decir, que mide 40 centímetros cúbicos. En la hiperplasia de próstata, grado 2, si el tamaño de la próstata se ha triplicado, es decir, 60 centímetros cúbicos. En la hiperplasia de próstata grado 3, cuando el tamaño de la próstata es 4 veces al tamaño habitual, es decir, 80 centímetros cúbicos. Cuando el tamaño es mayor a 4 veces al tamaño normal, se le conoce como el grado 4. En cuanto al tratamiento, los objetivos del tratamiento son mejorar los síntomas y la calidad de vida, evitar la progresión clínica de la enfermedad y disminuir el riesgo de complicaciones y/o la necesidad de cirugía. Un manejo expectante se ofrece esta opción en pacientes con síntomas leves, que va de un puntaje de 0 a 7, y va a consistir en educación, supervisión periódica y consejos sobre estilos de vida. Las medidas son control a la exposición al frío, evitar excesos de alcohol y café, revisión de uso de fármacos como anticolinérgicos, diuréticos, antihistamínicos, descongestionantes, además de ejercicios de suelo pélvico y horarios de micción. En cuanto al manejo farmacológico, van a existir 3 clases de medicamentos para el tratamiento de los síntomas de la hiperplasia prostática benigna. Encontramos los bloqueadores alfa-adrenérgicos, los cuales son fármacos de primera elección que van a actuar sobre el componente dinámico de la obstrucción al flujo de la salida de la orina, y los más frecuentemente utilizados son alfusolina, doxazocilina, tamsulosina y terazoicina. Se pueden clasificar según su selectividad y deben de iniciarse con dosis mínimas con una titulación vigilada. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa van a inhibir el paso de testosterona a su metabolito dihidrotestosterona, reduciendo el crecimiento prostático, lo que mejora el componente obstructivo estático al flujo de salida vesical, recomendado en pacientes con sintomatología moderada a grave, sobre todo con próstatas de gran tamaño, y los principales son finasteride y dutasteride. Los antimuscarínicos reducen la hiperactividad vesical y aumentan la capacidad funcional de la vejiga, mejorando los síntomas de llenado, y su uso como monoterapia es muy limitado. Se utilizan regularmente lo que es oxibutinina y tolterodina.
En cuanto al manejo quirúrgico, la cirugía se realiza cuando los pacientes no responden a la terapia farmacológica o desarrollan complicaciones como infecciones urinarias recurrentes, cálculos urinarios, disfunción vesical grave o dilatación del tracto superior. La resección transuretral de la próstata es el método estándar. Por lo general se va a conservar la función eréctil y la continencia, aunque un 5 a 10% de los pacientes experimenta algún problema postoperatorio, más frecuentemente lo que sería eyaculación retrógrada. La incidencia de disfunción eréctil después de la RTU es de 1 a 35% y la de incontinencia de 1 a 3%. Los avances técnicos como el uso de resectoscopios bipolares que permiten la irrigación con solución salina han mejorado considerablemente la seguridad de la resección prostática transuretral al evitar la hemólisis y la hiponatremia. El pronóstico nos va a decir que la gravedad de los síntomas generalmente va a progresar con el tiempo, pero rara vez es potencialmente mortal. Los hombres con síntomas del tracto urinario inferior, moderados y graves, tienen un peor estado de salud en varias dimensiones de la vida, afectando grandemente la calidad de vida. Son muchos los factores clínicos y de estilo de vida que pueden causar o empeorar los síntomas, los cuales pueden ser modificados por intervenciones sencillas. Y la hiperplasia prostática benigna no aumenta el riesgo de cáncer de próstata, pero se asocia con mayores niveles de antígeno prostático específico.